Abogados, ¿qué sucedió en su caso que se volvió noticia internacional? Yo estaba cerrando mi oficina a medianoche cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a una mujer embarazada, con un vientre enorme y lágrimas en los ojos, corriendo hacia mí, al borde del desmayo. «Por favor», me suplicó mientras me tomaba del brazo. «Usted es abogado, ¿verdad?» Vi el letrero. «Necesito ayuda», le respondí. «Señora, es medianoche. Llame a mi oficina mañana. Tengo un juicio en la mañana». Pero ella sollozaba. «Tengo 8 meses y medio de embarazo. Quieren encarcelarme. Me van a quitar a mi bebé para siempre». Me detuve. «¿De qué la acusan?» «Robo a mano armada. Robé fórmula de bebé y pañales de una tienda. No tengo dónde vivir. Llevaba un arma. Estaba desesperada. Le costaba trabajo respirar. Mi defensor de oficio dice que me declare culpable. 3 años en prisión. Pero si entro perderé a mi hijo. Es lo único que me mantiene con ganas de vivir». Miré su vientre, luego mi reloj. El juicio era en 9 horas. ¿Cómo se llama? Nadia Reeves. «Pase, tenemos que hablar». Esa noche la pasamos entera en mi oficina, donde Nadia me contó todo. Revisé su expediente y vi el video de seguridad que mostraba todo. Parecía una causa perdida, pero no podía permitir que una mujer embarazada perdiera a su bebé por esto. «Te voy a representar. El juicio comienza a las 9 a.m. Trata de dormir un poco». A la mañana siguiente entramos juntos al juzgado. Nadia apenas podía caminar. Su vientre era inmenso y su cara reflejaba terror. El fiscal nos vio llegar y sonrió, seguro de su victoria. El juicio dio inicio. El fiscal mostró primero el video de seguridad, nítido, con Nadia apuntando un arma cargada a la cara del dependiente, llevándose dinero y artículos para bebé. El jurado observaba en silencio, prácticamente decidiendo su culpabilidad. Después testificó el dependiente tembloroso. «Me puso la pistola en la frente, aquí», señaló. Dijo: «Dame todo o disparo. Pensé que iba a matarme». Intervine rápido. «Su señoría, mi clienta estaba desesperada. No tenía hogar y estaba embarazada». El fiscal me interrumpió. «El motivo no importa, su señoría. Un delito sigue siendo delito». El juez Brenner asintió. «Denegado. Siéntese, abogado». Traté de nuevo de mostrar al jurado la situación de Nadia, sin dinero, viviendo en su coche, atrapada. Pero el fiscal se adelantó, ahora con superioridad. «La desesperación no justifica el robo a mano armada. Si así fuera, tendríamos que dejar libres a la mitad de los criminales de esta ciudad». 3 jurados asintieron. Estaba perdiendo. Entonces el fiscal lanzó su golpe final. El historial de internet de Nadia. 3 días antes del robo, había buscado casas de empeño, horarios de tiendas, cuánto valían los artículos de bebé. Esto sugería premeditación. Esto no fue desesperación. Fue un crimen planeado, afirmó el fiscal. «Ella solo buscaba maneras de conseguir algo para su hijo», repliqué. El fiscal sin vacilar. «Planificar un delito, aunque sea estando embarazada, no lo hace menos delito». Miré a Nadia, que ya se aferraba el vientre, retorciéndose de dolor, como si presintiera lo que vendría. Intenté llamar a una testigo experta, la doctora Kalman, que estudia pobreza y maternidad sin hogar. Explicó cómo la situación de Nadia la dejó sin alternativas. El fiscal fue directo en el contrainterrogatorio. «Doctora Kalman, ¿lo que hizo Nadia fue un delito? ¿Sí o no?» «Sí, pero... ¿sí o no?» «Sí, gracias. Es todo». Y mirando al jurado, no dejen que la emoción nuble los hechos. El jurado se retiró a deliberar. Volvieron en 20 minutos. Algo inaudito. Nadia, encorvada de dolor junto a mí, como si ya supiera la sentencia. El juez Brenner entró. ¿El jurado llegó a un veredicto? «Sí, su señoría». El juez abrió el papel. En el caso del pueblo contra Nadia Reeves, encontramos a la acusada. De repente, Nadia gritó, se sujetó el vientre y cayó hacia atrás. Su silla se volcó contra el piso. «Estoy dando a luz», clamó. El fiscal se levantó de inmediato. «Su señoría, está fingiendo. Quiere manipular al jurado». Pero la fuente de Nadia ya se había roto, con el líquido escurriéndose por el suelo. Lloraba y jadeaba. El fiscal se quedó paralizado, pálido. «Llamen a una ambulancia», ordenó el juez Brenner. 10 minutos después, los paramédicos irrumpieron mientras yo le sostenía la mano a Nadia. La subieron a una camilla, gritaba de miedo y dolor y me sujetó de la chaqueta. «Eres el único que me mostró amabilidad. Por favor, no me dejes», me imploró. Subí a la ambulancia con ella. «No te voy a dejar», le aseguré. Las puertas se cerraron de golpe. Las sirenas aullaron mientras volábamos hacia el hospital. Nadia apretaba mi mano con una fuerza que sentí en los huesos. Tenía contracciones cada minuto. «Tengo miedo», lloró. «¿Qué va a pasar con mi bebé? Te vamos a ayudar. Solo respira», le dije, guiándola con técnicas que aprendí cuando mi esposa dio a luz. Llegamos a urgencias y ayudé a los paramédicos a llevarla dentro a toda velocidad. Fue entonces cuando los vi, el fiscal y 6 agentes federales de traje justo detrás de nosotros. «¡Alto!», gritó el agente principal, bloqueando la entrada del hospital. «Nadia Reeves debe estar esposada a la cama antes de dar a luz. Es una delincuente convicta. ¿Eres un desalmado o solo un idiota?», le solté, intentando avanzar a empujones. Los agentes me sujetaron de los hombros al instante. El fiscal se adelantó. «La van a esposar a la cama, y cuando dé a luz, nos llevamos a ese bebé. Ella va a prisión».
Miré a Nadia en la camilla, llorando de dolor y rabia. Me zafé de los agentes, pasé a empujones el brazo extendido del principal y me planté entre él y Nadia. Bajé la voz, firme. Si ponían un dedo sobre mi clienta antes de que yo hablara con el juez Brenner, haría revisar su placa por interferir con atención médica de emergencia. El agente dudó. El paramédico llevó a Nadia adentro, forzando a todos a apartarse, incluso al fiscal. Cruzamos las puertas automáticas y el personal del hospital rodeó la camilla de inmediato. Las enfermeras la estabilizaron y un doctor le hizo preguntas rápidas sobre las contracciones. ¿Qué tan seguido? ¿Cuánto duran? ¿Cuándo rompió fuente? Nadia apenas podía articular respuestas. Saqué mi teléfono y marqué la línea de emergencia del juez Brenner, las manos temblando. El fiscal entró también hablando por teléfono para pedir refuerzos. Los 6 agentes federales formaron una barrera cerca de la entrada, custodiando a una parturienta como si fuera una prisionera de máxima seguridad. El juez Brenner contestó al cuarto timbrazo, su voz cansada y frustrada. Expliqué deprisa. Mi clienta había iniciado trabajo de parto antes del veredicto y los agentes querían sujetarla a la cama. El tono del juez cambió, serio y enfocado. Emitió una orden verbal en ese momento. No se usaría ninguna restricción hasta que pudiera convocar una audiencia de emergencia en la mañana, y exigía al fiscal en línea en 60 segundos para confirmar que lo escuchaba. Una enfermera metió a Nadia rápidamente por unas puertas dobles hacia la zona de partos. Yo corrí tras ellas, aún en altavoz con el juez para que el fiscal escuchara. El fiscal, apretando la mandíbula, reconoció la orden, pero pidió que aún así se permitiera supervisión de custodia durante el parto. El juez lo interrumpió. La prioridad era la atención médica. El resto se discutiría después de que el bebé estuviera sano y salvo. La llamada terminó. En la sala de triaje, la doctora que nos recibió se presentó como la doctora Beckwith y de inmediato comenzó a atender a Nadia, que lloraba y se aferraba a las barras de la cama en pleno dolor. La doctora Beckwith miró la puerta, abarrotada de abogados y agentes. Declaró tajante que solo una persona de apoyo se quedaría. Nadie discutiría custodia ni cargos criminales en la sala de parto, mientras Nadia estuviera en trabajo activo. El fiscal quiso protestar para mantener la custodia oficial, pero Beckwith lo interrumpió con la autoridad de quien ha atendido partos por 20 años. La única custodia que importaba era la médica, la de su paciente. Yo me quedé en la habitación como abogado y apoyo de Nadia. Seguridad desalojó a los demás. Podía ver a los agentes por la ventana, postrados afuera como guardias. Beckwith revisó el avance. Las contracciones ya eran cada 3 minutos. El bebé llegaría pronto. No teníamos tiempo para resolver la pesadilla legal que aguardaba afuera. Saqué el teléfono y envié mensajes. Jude Atkins, colega experto en custodia de emergencia, debía estar listo para intervenir al nacer el bebé, porque servicios de protección infantil entrarían en acción. Entre contracciones, Nadia me apretó fuerte la mano y preguntó qué sería de su hijo. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, más hondo que el dolor físico. No le mentí, aún no lo sabía, pero lucharía con todo para que siguieran juntos. Ya tenía gente preparando mociones de emergencia para impedir una separación inmediata. Jude respondió en minutos, ya despierto, redactando un recurso para bloquear cualquier intento de quitarle el bebé sin audiencia justa. También contactaba a un programa para madres con problemas legales. Su rapidez me tranquilizó. Volví a enfocarme en Nadia. Necesitaba a alguien que respirara con ella en cada contracción, no un abogado ansioso de estrategia. La doctora Beckwith terminó el examen y, en voz baja, me confió que había visto antes casos así, con el sistema queriendo separar de inmediato a madre y bebé. Me aseguró que redactaría cualquier orden médica necesaria para proteger la salud de ambas. Su apoyo sincero me dio, por primera vez desde el juzgado, verdadera esperanza. Le agradecí. Nadia me apretó la mano tan fuerte que me dejó marcas. En ese momento, una enfermera entró apresurada, visiblemente preocupada. Los federales exigían hablar con la doctora Beckwith sobre los protocolos de seguridad para la prisionera. Salí de la habitación e intenté ordenar mis pensamientos mientras caminaba hacia la sala de conferencias más cercana. El hospital estaba tomado por la tensión en cada rincón. Se sentía en las miradas nerviosas de las enfermeras, en el paso rápido de los agentes y en el eco de puertas que se abrían y cerraban. En la sala encontré a Jude ya conectado por altavoz, y unos segundos después se unió la jueza Brenner, su voz serena pero cargada de urgencia. El fiscal y Lila Parker también confirmaron su presencia. Clementina Rutledge, desde su centro residencial, saludó con una voz tranquila que trajo una pequeña calma. La jueza preguntó primero por el estado médico de Nadia y del bebé. Tuve que resumir, lo más preciso posible, que tanto el equipo médico como el hospital creían riesgosa cualquier separación abrupta. Recalqué cómo el estrés ya había desencadenado una complicación durante el parto y que la recomendación oficial era mantener a Nadia 48 horas bajo observación, con el bebé a su lado. El fiscal tomó la palabra enseguida. Quiso presentar la postura oficial. Debido a la inminente condena y sentencia
emergencia, el Estado debía asumir custodia temporal, mínimo, hasta que pudiera llevarse a cabo una investigación completa. Dijo que era procedimiento, que no tenía nada en contra de nadie personalmente, pero que la obligación de la Fiscalía era garantizar la seguridad del menor por encima de cualquier consideración. Intervino Jude, con su inconfundible calma de años luchando estas batallas. Presentó la moción para permitir custodia supervisada en el programa residencial, explicando el control exhaustivo y el historial impecable de Clementina. Mencionó que ese entorno ofrecía toda la seguridad exigida por la ley, pero sin romper el vínculo madre-hijo en un momento tan crítico. Como si supiera que todos necesitábamos oírla, Clementina misma tomó la palabra y describió cómo su casa funciona día y noche, la formación del personal, los protocolos de emergencia y las historias de éxito semejantes. La separación dice mucho del sistema, pero lo que proponemos aquí es humanidad y rigor a la vez, afirmó. Lila intervino para decir que, aunque era escéptica por experiencias previas, reconocía el programa y estaba dispuesta a considerar alternativas, siempre que el tribunal autorizara y que cualquier señal de incumplimiento resultara en notificación y respuesta inmediata. La jueza escuchó en silencio un momento que pareció durar una eternidad. Finalmente habló, adoptando un tono que llenó toda la sala. El objetivo es proteger la salud, la dignidad y los derechos de esta madre y de este bebé. Si existen recursos como este, y todos los organismos pueden vigilar de cerca el cumplimiento, voy a autorizar que el bebé permanezca con Nadia durante su retención hospitalaria bajo estricta supervisión, y que luego ambas sean trasladadas provisionalmente al programa residencial hasta que se realice una audiencia formal en persona. Un suspiro silencioso recorrió la llamada. El fiscal intentó añadir una condición: visitas aleatorias de CPS y revisiones médicas regulares. Estuve de acuerdo, y Jude no objetó. Clementina, por su parte, se mostró dispuesta a acatar cualquier requisito extra. La jueza dictó la orden explícita, detallando que cualquier incumplimiento resultaría en remoción inmediata del niño y revisión judicial urgente. Cerró la audiencia pidiendo un informe médico actualizado tras el parto y advirtió a todos que no toleraría burocracia ni dilaciones. Primero, la vida y la salud de ambos. Colgué la llamada con las manos temblando, apenas consciente del relieve y el agotamiento que me invadían. Fui directo a la habitación de Nadia. Parecía haber terminado una batalla, la frente perlada de sudor pero los ojos brillando de determinación. Me arrodillé junto a ella, le tomé la mano y le susurré que habíamos conseguido una oportunidad. Podría estar con su bebé por ahora. Nadie la separaría esa noche. Nadia soltó un sollozo de alivio y empezó a llorar de verdad, por primera vez desde el arresto. La doctora Beckwith anunció que ya podía ver la cabeza del bebé. Se redobló la actividad en la sala. Yo me quedé al lado de Nadia, guiándola con la respiración entre gritos y jadeos, repitiendo sin pensar palabras de aliento. En pocos minutos que se sintieron eternos, llegó el momento crucial. Bajo las indicaciones firmes de Beckwith, Nadia empujó con una última ráfaga de fuerza. El llanto del bebé rompió el silencio. Una enfermera lo levantó y lo puso sobre el pecho de Nadia, que lo abrazó con desesperación, lágrimas cayendo libres por su rostro. Miré alrededor. La puerta seguía custodiada, los agentes intentando mantener la postura, pero algo había cambiado. En ese instante, la historia de Nadia no era un expediente, ni una condena pendiente, ni el miedo a perder a su hija. Solo era una madre y su recién nacida, aferradas la una a la otra, con una esperanza escasa pero real. Pensé en las próximas horas, los informes, la transición, la incertidumbre, pero también en ese pequeño respiro que habíamos conseguido, en la justicia que se abría paso, aunque fuera solo por una noche. Salí y encontré el pequeño consultorio que Jude había mencionado antes, a solo unas puertas del cuarto de parto. Los gritos de Nadia aún se filtraban a través de las paredes. Me senté en la mesa y saqué mi teléfono, marcando el número de conferencia que el secretario me había dado. La línea se conectó y escuché la voz del juez Brenner, ya presente, completamente lúcido pese a la madrugada. Explicó que convocaba esta audiencia de emergencia por la inminente llegada del bebé y preguntó quién estaba presente. Me identifiqué como abogado de Nadia. El fiscal se unió y anunció su nombre y cargo. Jude también entró como coabogada, y luego Lila de CPS se sumó a la llamada. El juez preguntó por Nadia. Le aclaré que estaba en parto activo al final del pasillo, así que resultaba imposible que participara. Él aceptó continuar ante la urgencia. El fiscal habló de inmediato, argumentando que Nadia afrontaba una condena segura por robo a mano armada. El jurado estaba a punto de leer el veredicto cuando ella entró en trabajo de parto. Ella iría a prisión y el bebé necesitaba custodia protectora inmediata. Insistió en que lo más humano era evitar el vínculo, pues separarlos después causaría más trauma que hacerlo de inmediato. Lo interrumpí antes de que continuara. Le recordé al juez que ningún veredicto había sido dictado, pues el jurado no terminó de leerlo. Legalmente Nadia seguía siendo inocente. Propuse una alternativa, una residencia supervisada, donde madre y bebé pudieran permanecer juntos de manera segura, evitando el trauma de la separación y garantizando la seguridad y el cumplimiento.
Cité investigaciones sobre los daños causados por las rupturas forzadas tras el parto. Lila intervino con voz profesional. CPS, reconoció, tenía preocupaciones sobre el caso penal y las circunstancias de Nadia, pero admitió que el programa residencial podía ofrecer la supervisión adecuada bajo monitoreo estricto. Su agencia contemplaba visitas sorpresivas y vigilancia constante, reiterando que la separación era el último recurso. Si la seguridad se garantizaba con supervisión, preferían esa opción. El juez Brenner realizó preguntas precisas sobre las medidas del programa, la respuesta ante una fuga de Nadia y la velocidad de intervención de CPS en caso de problemas. Lila respondió cuidadosamente: personal presente 24 horas, monitoreo GPS para todas las residentes y alerta inmediata ante cualquier violación, permitiendo la intervención en minutos si se requiriera. Agregó que CPS debería aprobar oficialmente el programa y revisar protocolos de seguridad antes de aceptarlo, pero estaría dispuesta a considerarlo si el tribunal lo autorizaba. El juez pidió información sobre el historial del programa y Lila respondió que revisaría los datos, aunque los resultados preliminares eran positivos para madres comprometidas con las normas. Jude intervino entonces. Tenía documentación relevante y comenzó a exponer registros que había reunido. 3 semanas antes del robo, Nadia solicitó ingreso a un refugio para mujeres embarazadas sin hogar, pero fue puesta en lista de espera. 2 semanas antes, buscó asistencia alimentaria urgente, rechazada por falta de documentación respecto a su estatus migratorio. 10 días antes del robo, contactó a un centro de crisis para madres necesitadas, dejó mensajes, pero nunca respondieron. 5 días antes, acudió a una clínica comunitaria por atención prenatal. Solo recibió una lista de teléfonos, sin ayuda inmediata. Jude explicó que todo esto demostraba que Nadia intentó buscar ayuda de manera legítima antes de llegar al límite. No despertó una mañana y decidió delinquir. Fue llevada por la desesperación y la falta de auxilio. Este contexto era esencial para comprender su situación y la posibilidad de que, apoyada, pudiera ser una buena madre. Tras la intervención de Jude, el tono cambió. Sentí, aún por teléfono, que varios reconsideraban sus posturas. El fiscal tomó la palabra, admitió que el contexto presentado era útil, pero insistió en los hechos. Nadia cometió un robo a mano armada, amenazó a alguien con una pistola cargada, el dependiente temió por su vida y sufrió trauma real. Sostuvo que la responsabilidad debía prevalecer sin importar sus circunstancias. El juez Brenner asentía, pero señaló que no estaba en juego el castigo que Nadia recibiría. Eso se decidiría en la causa penal. Ahora, la pregunta era ¿qué servía al interés del niño por nacer? Una cuestión completamente separada. Pregunté entonces al fiscal si separar a un recién nacido de su madre de inmediato realmente servía a los intereses del niño, o si solo era otro castigo para la madre. Hubo silencio antes de que el fiscal respondiera. Su oficina opinaba que los niños necesitaban un entorno estable y que las madres en prisión no podían proporcionarlo. El juez reconoció que ese argumento era válido, aunque no respondía a su pregunta sobre la diferencia entre separación inmediata y colocación supervisada. Fue entonces cuando una voz nueva se sumó. Clementina, la directora del programa residencial, agradeció la posibilidad de hablar. Explicó el funcionamiento del programa. Madres en departamentos supervisados dentro de una instalación segura, personal 24 horas, sesiones obligatorias de consejería y clases de crianza varias veces por semana, terapia grupal y apoyo para capacitación laboral. Cada residente usaba brazalete de tobillo con GPS y el personal podía realizar visitas sin previo aviso. Cualquier infracción conllevaba consecuencia inmediata, incluidas la expulsión y la pérdida de custodia. Clementina había revisado el expediente enviado por Jude y estaba dispuesta a aceptar a Nadia tras el alta, con la advertencia de que tendría que cumplir todas las condiciones. Cualquier incumplimiento implicaría la remoción del bebé. El fiscal expresó inquietud por los costes y preguntó quién financiaría la estancia, argumentando que los contribuyentes no debían pagar. Clementina respondió tranquila que la operación se sostenía con donativos privados y cuotas según capacidad de pago. Las madres sin ingresos, como Nadia, no pagaban. Esos programas no dependían de fondos públicos. El juez preguntó cómo manejarían las obligaciones legales, como audiencias o comparecencias judiciales. Clementina confirmó que estaban acostumbrados a coordinar con el sistema de justicia. Se proveía transporte y acompañamiento del personal a audiencias, asegurando que todas las residentes cumplieran sus deberes legales mientras reconstruían sus vidas y recibían apoyo estructurado. De pronto, a través de la pared del consultorio, escuché un llanto de bebé, agudo, poderoso. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí el corazón detenerse brevemente hasta que comprendí lo que sucedía. Nadia acababa de dar a luz, justo mientras estaba en esa llamada. Escuché a la doctora Beckwith anunciar por el pasillo que era un niño. La realidad pesó aún más.
Ya no discutíamos casos teóricos, sino la vida de un niño real que necesitaba a su madre. El llanto se mantuvo, y noté que todos en la llamada lo escuchaban también. Reinó un silencio absoluto. El juez Brenner habló de nuevo, ahora con la voz más grave y contenida. Dijo que era evidente que el bebé había nacido, y guardó silencio unos segundos más. Entonces anunció que dictaría una orden temporal. El bebé permanecería con Nadia en el hospital bajo retención médica de 48 horas, como recomendó la doctora Beckwith, con CPS monitoreando todo el tiempo. Se programaba una audiencia completa en 36 horas con todas las partes presentes en la corte. Allí decidiría la custodia definitiva, pero quería propuestas concretas, planes detallados de supervisión, medidas de seguridad, protocolos ante emergencias. Ordenó al fiscal coordinar con CPS y nos instruyó a Jude, Clementina y a mí preparar un plan comprensivo de colocación. Exigía máxima preparación y argumentos sólidos, pues tomaría una decisión crucial para la vida de ese niño. La llamada terminó. Colgué y corrí por el pasillo hacia la habitación de Nadia, sintiendo el peso en las piernas como si los pasos costaran toneladas, pero sin detenerme. Desde la ventana de la puerta vi a Nadia recostada, con un pequeño bulto azul en los brazos. Su rostro, bañado en lágrimas, mostraba una sonrisa nunca antes vista. Puro amor, atravesado por el miedo más profundo. Beckwith estaba junto a la cama, tomando notas. Al entrar, me miró, levantando las cejas en pregunta callada. Le hice un gesto discreto y señalé mi reloj, 36 horas. Ella asintió y volvió a sus notas. Nadia me miró con los ojos hinchados y rojos. Su cabello estaba pegado a la frente por el sudor, como si acabara de correr un maratón. Aún así, acunaba a su hijo con suma delicadeza, como si fuera de cristal. El bebé hacía pequeños ruidos y movía sus puños. Me acerqué y observé su carita arrugada y roja. Era tan pequeño, quizá apenas unas 6 libras. Tenía los ojos cerrados y abría y cerraba la boca, tanteando el aire como si intentara entender el mundo. Nadia le acarició la mejilla con un dedo, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? Le habíamos conseguido tiempo, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. En ese momento, una mujer vestida con pantalón azul marino y blusa blanca apareció en la puerta. Sostenía una tableta y una bolsa tipo mensajero. Tenía el cabello corto, castaño, usaba lentes y parecía rondar los 40 años. Tocó suavemente el marco de la puerta, aunque esta ya estaba abierta, y se presentó como Lila Parker, de CPS, la misma que había participado en la llamada con el juez Brenner. Su voz era tranquila y suave mientras saludaba a Nadia, explicando que necesitaba hacer una revisión inicial para ver cómo iban las cosas. Nadia asintió y sostuvo a su bebé un poco más fuerte. Lila arrimó una silla y se sentó junto a la cama, comenzando con preguntas sobre los planes de alimentación, en dónde dormiría el bebé y quién podría ayudarla. Su tono era directo, pero no agresivo ni invasivo. Parecía sinceramente interesada en recabar información. Me apoyé contra la pared sin intervenir. Era el momento de Nadia para hablar por sí misma. Ella respondió a cada pregunta con claridad. Sí, quería intentar amamantar. Sí, sabía que los bebés deben dormir boca arriba. No tenía familia, pero esperaba que el programa de Clementina le enseñara lo necesario. Mientras conversaban, el bebé comenzó a inquietarse. Nadia lo acomodó con destreza, sosteniendo su cabeza y subiéndolo a su hombro, dándole suaves palmadas en la espalda. El movimiento parecía natural, como si siempre hubiera sabido hacerlo, aunque era la primera vez que tenía un bebé en brazos. Lila observaba y tomaba notas en su tableta. Preguntó si podía ver cómo Nadia intentaba amamantar, y ella aceptó. La doctora Beckwith regresó para ayudar a Nadia a acomodar al bebé. Tomó algunos intentos, pero finalmente el pequeño se prendió y comenzó a alimentarse. Nadia pareció incómoda al principio, pero luego se relajó. Lila observó algunos minutos más, apuntando más notas. Le dijo a Nadia que lo estaba haciendo bien y que volvería a revisarla regularmente durante el día y medio siguiente. Cuando Lila guardaba su tableta, el fiscal apareció en la puerta, visiblemente incómodo, con la corbata floja y el saco arrugado. Él también llevaba la noche en vela a cuestas. Me hizo una seña para que saliera al pasillo. Avisé a Nadia que regresaba enseguida y lo seguí fuera. Caminamos unos pasos alejándonos de la habitación. El fiscal se frotó la cara y soltó un largo suspiro antes de hablar. Me dijo que su oficina estaba recibiendo llamadas. La noticia del caso ya se había difundido. Una mujer dando a luz en pleno juicio, un recién nacido a punto de ser separado de su madre, y la imagen pública era muy mala. Su jefe quería saber si había alguna forma de manejar la situación sin arrancar al bebé de los brazos de la madre ante las cámaras. Esperé a que fuera directo al grano. Me dijo que estaban abiertos a discutir un acuerdo, uno que resolviera lo penal sin llegar al peor escenario para todos. Sentí una pequeña chispa de esperanza a través del agotamiento y respondí con voz neutral. Le dije que escuchaba, pero que cualquier acuerdo debía permitir que Nadia pudiera quedarse con su bebé. Ella ya había perdido todo: su casa, su dignidad, su libertad. Si además le quitábamos a su hijo, no le quedaría nada por lo que luchar.
Él asintió, diciendo que lo entendía. Añadió que debía consultarlo con sus superiores, aunque creyó ver margen de flexibilidad, especialmente por lo que Jude había encontrado. Pruebas de que Nadia buscó ayuda antes de robar. Solicitudes a refugios, llamadas a centros de crisis, documentos demostrando que agotó todas las vías legales antes de tomar la pistola. El fiscal expresó que si Nadia se declaraba culpable, tal vez podrían recomendar una sentencia sin prisión. Libertad condicional, sí, pero bajo condiciones estrictas, aunque mucho mejor que la cárcel. Le pedí que preparara una propuesta concreta para que la evaluáramos. Cuando regresé al cuarto, Nadia ya había terminado de amamantar y sostenía al bebé contra su hombro. Solo quedábamos ella y yo. La doctora Beckwith ya no estaba. Me senté en la silla donde había estado Lila y me incliné hacia adelante. Le expliqué que teníamos 36 horas hasta la próxima audiencia y que el fiscal me había llamado aparte, preocupado por la imagen pública y dispuesto a considerar un acuerdo. Nadia levantó la vista de su bebé con unos ojos tan cansados que parecían apagados. Preguntó qué significaba aceptar un acuerdo. Fui completamente honesto. Tendría que admitir el delito y aceptar algún castigo, probablemente libertad condicional con condiciones severas, consejería, clases, reportes, visitas aleatorias, residencia bajo supervisión. Pero eso nos daba más control que un veredicto de jurado, que sabíamos sería de culpabilidad. La verdadera pregunta era qué pasaría después. Le aseguré que un acuerdo podría ser la mejor posibilidad para que estuviera con su bebé. No contestó de inmediato, limitándose a mirar a su hijo dormido, con su boquita abierta, completamente en paz. Finalmente, con voz suave pero determinada, admitió que cometió el delito, que no lo negaba. Había apuntado un arma a otra persona y robado dinero, y eso estaba mal, independientemente de la razón. Pero no podría vivir si le quitaban a su hijo. Él era lo único bueno que había hecho. Prometí que cualquier decisión tendría como prioridad mantenerlos juntos. Pelearía en cada instancia legal para lograrlo. Nadia volvió a guardar silencio, memorizando cada rasgo del rostro diminuto de su hijo. Su nariz pequeña, sus cejitas, los minúsculos dedos cerrados en puño. El tiempo pasó casi en suspenso, roto solo por la respiración del bebé y el pitido ocasional de los monitores de otras habitaciones. Entonces Nadia dijo que aceptaría el acuerdo si eso le daba una oportunidad de quedarse con su hijo. Incluso una posibilidad mínima era mejor que la certeza de perderlo. Aseguró que obedecería todas las condiciones, haría lo que le pidieran, asistiría a clases, cumpliría reportes, lo que hiciera falta. Le aseguré que buscaría un acuerdo justo, que evitaríamos condiciones imposibles de cumplir, que no íbamos a aceptar trampas para hacerla fracasar. Ella asintió y besó la cabeza de su bebé. Me preguntó entonces cómo debía llamarle. Por primera vez en horas sonreí. Le dije que esa decisión era únicamente suya. Me confesó que pensaba en el nombre Eric, porque significa fuerte y valiente, dos cualidades que quería inculcarle y que ella misma iba a necesitar ahora. Beckwith regresó aproximadamente una hora después para revisar a ambos. Tomó la presión y temperatura de Nadia, examinó al bebé y lo pesó. Confirmó que ambos estaban bien a pesar de todo. Signos vitales estables, buena recuperación, el bebé amamantando y el sangrado normal. Después me sacó al pasillo. Me explicó que estaba documentando en detalle la importancia de mantener unida a la madre con su hijo tras el parto. La evidencia mostraba que separarlos causaba estrés, deterioraba la lactancia, el vínculo y el desarrollo. Quería que sus notas médicas pudieran usarse en corte si alguien intentaba separarlos. Deseaba tener fundamentos para oponerse si era necesario. Se lo agradecí. No solo estaba cumpliendo su deber médico, también era una defensora cuando nadie más la necesitaba. Beckwith me confió que había visto demasiados casos donde el sistema decidía según políticas y no según el bienestar real del niño. No permitiría eso si estaba en su mano. Luego regresó a ver a otro paciente. En ese momento mi teléfono vibró. Era mi esposa. Había estado fuera toda la noche sin mayores explicaciones. Entré en un consultorio vacío y contesté. Me preguntó si estaba bien y dónde me encontraba. Intentó sonar tranquila, pero detecté su preocupación. Le relaté la situación. Estaba en el hospital, acompañando a la clienta embarazada que había entrado en labor de parto en su juicio, ahora en plena lucha por la custodia y negociando con la fiscalía. Se produjo un silencio al otro lado. Me preguntó si me estaba involucrando demasiado, si cruzaba líneas profesionales. Sabía cuándo un caso me tocaba demasiado. No supe qué responder de inmediato. Ella me dijo que se preocupaba por eso, que temía que mis emociones estuvieran guiando mis decisiones más que mi juicio profesional, pero lo hizo en tono suave. Sabía que este caso había resonado en algo profundo, relacionado con las complicaciones que tuvimos cuando nació nuestro primer hijo, la vulnerabilidad de ser padres primerizos, el temor constante a que algo saliera mal. Admití que probablemente me había involucrado más de lo debido, que el caso se había vuelto personal, pero no podía abandonar a una mujer que pidió ayuda a medianoche y que ahora luchaba por no perder a su bebé. Le había prometido estar ahí y pensaba cumplirlo. Mi esposa suspiró, no de enfado, sino resignada. Me apoyaba como siempre, pero me recordó que debía cuidarme. No podía ayudar a nadie si me consumía por completo. Me insistió en que comiera,
descansara si podía, que recordara que los humanos tenemos límites. Le prometí intentarlo. Nos dijimos que nos amábamos y colgamos. Permanecí ahí un instante más, mirando la pared. Luego me lavé la cara y volví al trabajo. Jude llegó al amanecer con un portafolio que parecía pesar 20 kilos. Su camisa arrugada y sus ojeras delataban la larga noche de trabajo, pero en su expresión brillaba una determinación total. Había pasado la noche reuniendo todo lo necesario para la audiencia de custodia. Encontramos una sala de juntas vacía y esparcimos papeles por toda la mesa. Documentos de la corte, descripciones de programas, estudios y cartas de referencia. Empezamos a construir una propuesta que respondiera a cada preocupación que el juez o el DIF pudieran tener. Seguridad, supervisión, consecuencias si nadie violaba las reglas, coordinación del programa con la libertad condicional y el juzgado familiar. ¿Qué tipo de monitoreo habría? Jude había contactado a 3 mujeres que habían pasado con éxito por el programa de Clementina, todas con problemas legales y que lograron conservar a sus hijos mientras reconstruían sus vidas. Tenía sus declaraciones listas. Yo trabajaba en los argumentos legales sobre por qué la separación sería perjudicial para el bebé y cómo la custodia supervisada respondía mejor a los intereses del Estado que el envío a un hogar de acogida. Escribimos, reescribimos, organizamos y reorganizamos. Para cuando amaneció, teníamos una propuesta sólida. Solo restaba esperar que fuera suficiente. El fiscal apareció poco después de las 10 con un hombre mayor, vestido de traje costoso, que se presentó como supervisor del distrito. Se sentaron frente a nosotros y comenzaron a desplegar sus archivos y libretas legales. Hablaron primero de un posible acuerdo de culpabilidad, intento de robo con agravante de arma de fuego, tiempo cumplido más libertad condicional, residencia supervisada, terapia, compensación al dependiente de la tienda, controles regulares de libertad condicional y revisiones constantes por el DIF. Escuché, tomando notas y calculando en mi cabeza el impacto real de cada condición sobre las posibilidades de Nadia para quedarse con su bebé. El agravante de arma de fuego me revolvió el estómago. Significaba sentencias mínimas obligatorias y prisión aunque el juez quisiera compasión. Era injusto. Este caso no era el de una criminal armada, sino el de una madre desesperada robando suministros para bebés, embarazada y sin hogar. Me dirigí al supervisor y señalé que ese agravante era un problema serio. Obligarían a la jueza Brenner a mandar a Nadia a prisión, aunque deseara otra cosa. El supervisor pensó un momento, miró al fiscal y luego a mí. Contestó que podían retirar el agravante si Nadia aceptaba declararse culpable de robo simple y asumía 5 años de libertad condicional intensiva, con tolerancia cero para cualquier violación. 5 años bajo vigilancia, donde un solo error significaba prisión y la pérdida definitiva de su hijo, pero al menos era una verdadera oportunidad. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada detalle de la libertad condicional, qué se consideraría una violación y qué no. Jude insistía en lo práctico, exponiendo escenarios reales. ¿Qué pasaba si el bebé enfermaba y Nadia se perdía un registro por llevarlo a urgencias? Si llegaba tarde por culpa del transporte público o si una noche olvidaba cargar el monitor GPS por el cansancio de cuidar a un recién nacido, el fiscal recalcaba la necesidad de consecuencias reales para proteger la integridad del sistema. Idas y venidas, ajustes, discusiones y nuevos borradores. Para el mediodía, logramos un acuerdo que parecía viable sobre el papel, aunque sabíamos que la realidad sería más dura. Pedí permiso para ir a hablar con Nadia. Fui a su habitación. Ella estaba sentada en la cama del hospital. Su hijo dormía sobre su pecho. En cuanto entré, vi el miedo en sus ojos. Me senté junto a su cama y le expliqué el acuerdo, término por término, sin suavizar nada. Una condena para siempre. 5 años de libertad condicional. Cualquier error podía costarle todo. Tendría que pagar al dependiente de la tienda aún sin dinero, vivir en el programa de Clementina bajo vigilancia constante, con personal que podía entrar a su departamento en cualquier momento, y un monitor GPS atado al tobillo registrando cada movimiento, pruebas de drogas, visitas sorpresa de CPS, clases obligatorias, terapia y cero privacidad. Mientras hablaba, ella solo acariciaba la espalda de su bebé. Cuando terminé, solo preguntó si este acuerdo significaba que podría quedarse con su hijo. Fui honesto, nada era seguro. El tribunal familiar tendría la última palabra, pero el acuerdo eliminaba la amenaza inmediata de prisión y le daba una oportunidad real de demostrar que podía ser madre bajo supervisión. Era una puerta, no una promesa. Ella asintió, mirando aún a su hijo, y dijo que aceptaba. Incluso una pequeña oportunidad valía más que la certeza de perderlo en prisión. Regresamos juntos, yo empujando su silla de ruedas mientras ella no soltaba a su bebé dormido. Todos se pusieron de pie cuando entramos. Formalmente, Nadia aceptó el acuerdo de culpabilidad.
El fiscal confirmó que recomendarían esa sentencia a la juez Brenner y que respaldarían el plan de custodia supervisada en el tribunal familiar. Noté lo cooperativos que estaban. Creo que ver al bebé recién nacido influyó para que todos buscaran una solución que no implicara la separación. Esa tarde organizamos una videollamada desde la habitación de Nadia. Coloqué la laptop sobre la mesa rodante y ella, recostada en la cama, sostenía a su hijo. La jueza Brenner apareció en pantalla desde su despacho, seria. Revisó el acuerdo hoja por hoja en silencio. Luego miró directamente a Nadia y le preguntó si entendía todo lo que implicaba, si alguien la había forzado o amenazado para aceptar. Nadia, aunque visiblemente agotada, habló con claridad. Aceptaba cada término, asumía la responsabilidad y quería la oportunidad de ser madre. La jueza guardó silencio, mirándola a través de la pantalla, y tras lo que pareció una eternidad, anunció que aceptaría la declaración de culpabilidad, pero ordenaba un informe previo a la sentencia. Quería detalles sobre el programa residencial antes de dictar sentencia definitiva. La audiencia de la corte familiar sucedió a continuación. El juez Conway apareció en pantalla, distinto en estilo y en enfoque. Lila presentó la evaluación de CPS, reconociendo preocupaciones pero resaltando que el programa residencial era suficientemente estricto. Su agencia estaba dispuesta a apoyar un periodo de prueba de custodia supervisada bajo monitoreo intenso. Entonces Clementina, en la videollamada, explicó cómo funcionaba su programa. Clases de crianza todas las mañanas, consejería individual, terapia de grupo, capacitación laboral y supervisión las 24 horas. Las madres vivían en pequeños departamentos en la instalación, pero el personal podía revisar el bienestar en cualquier instante. Cada residente llevaba un monitor GPS que emitía alertas si salían de zonas permitidas. La rutina era rígida, la supervisión intensa, pero ese sistema mantenía juntas a las madres y sus bebés bajo condiciones seguras. El juez Conway se acercó a la cámara y preguntó qué sucedía si Nadia rompía las reglas o si CPS consideraba al bebé en peligro. Clementina respondió que el personal podía retirar de inmediato al niño si veía comprometida la seguridad y que, de ser necesario, llamarían a la policía. El juez asintió, serio, y miró a Nadia a través de la pantalla. Le preguntó si comprendía que esa era su única oportunidad, que cualquier transgresión era perder la custodia. Aunque tuvo que hacer un esfuerzo por hablar, Nadia contestó con voz temblorosa que lo entendía, que cumpliría cada regla porque su hijo era lo único importante. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no apartó la vista del juez. El juez Conway pidió 15 minutos para deliberar. La pantalla se apagó y quedamos en silencio. Nadia temblaba. Le aseguré que había hecho todo bien. La espera fue interminable, aunque solo pasaron 15 minutos. Cuando volvió la imagen, el juez dijo que emitiría una orden de custodia temporal. Nadia podía quedarse con su hijo, pero solo se ingresaba inmediatamente en el programa de Clementina tras recibir el alta. Exigía cumplimiento absoluto de las reglas, reportes semanales ante CPS y permitía visitas sorpresa a cualquier hora. Citó otra audiencia en 60 días para revisar avances y dejó en claro que modificaría la orden si surgían problemas. El alivio nos recorrió a todos, pero mezclado con la tensión. Nadia ahora vivía bajo vigilancia extrema, un solo error y lo perdería todo. La doctora Rebeca entró después de las audiencias, revisó a Nadia y al bebé y luego me apartó para hablar bajo. Me dijo que estaba orgullosa de lo que logramos, que había visto demasiados casos de separación que pudieron evitarse con supervisión. Sus palabras tuvieron mucho peso para mí. Esa tarde, me quedé junto a la cama de Nadia, mientras ella alimentaba a su hijo. Hablamos del futuro inmediato. Ella expresó su temor, pero vi la determinación en su mirada. Me preguntó si seguiría siendo su abogado durante el periodo de prueba y todas las revisiones. Le dije que estaría con ella mientras me necesitara, pero también le expliqué que demostrar su capacidad recaía principalmente en ella. Yo podría ayudarla, pero la responsabilidad era suya. Lo entendió y asintió. Seguridad del hospital documentó el incidente con los agentes federales en sus registros. Los agentes se marcharon una vez que las órdenes de la jueza Brenner dejaron claro que no podían interferir con el acuerdo de custodia. Antes de irse, el fiscal pasó por la habitación para informarnos que estarían vigilando el caso, pero también expresó su deseo de que el acuerdo funcionara. Nadie realmente quería ver a un recién nacido separado de su madre si existía la posibilidad de evitarlo con seguridad. Me sorprendió escuchar esas palabras, pero las agradecí. 2 días después, el hospital dio de alta a Nadia. Yo la llevé, junto con su hijo, a la residencia de Clementina. El edificio era un complejo de departamentos que habían convertido en casa de asistencia, ubicado en una colonia tranquila. Cámaras de seguridad cubrían todos los ángulos. Las oficinas del personal ocupaban todo el primer piso. Clementina nos recibió en la entrada con una sonrisa cálida, aunque se puso muy seria durante la orientación de Nadia. Repasó cada una de las reglas, explicó todas las expectativas,
y se aseguró de que Nadia entendiera exactamente qué implicaba cumplirlas. Habló sobre las consecuencias de romper las reglas y le mostró el monitor GPS que tendría que llevar en el tobillo. También le explicó el horario de las clases y las sesiones de consejería. Nadia escuchó con atención todo y preguntó cuando lo necesitó. Subimos al tercer piso y caminamos por un pasillo hasta el departamento 3C. Clementina abrió la puerta y entramos. El departamento era pequeño, pero estaba limpio. En una esquina había una cuna donada por una iglesia local. Había muebles básicos, un sillón, una mesa pequeña y 2 sillas. La cocineta tenía un mini refrigerador, microondas y una estufa de 2 quemadores. Los gabinetes estaban surtidos con alimentos básicos y artículos para bebé. Nadia se quedó en medio del cuarto, sosteniendo a su hijo y mirando a su alrededor, asimilando todo. Luego empezó a llorar. Se sentía abrumada por tener un lugar seguro donde vivir después de meses sin hogar, pero también sabía que estaría vigilada todo el tiempo. Un solo error podía costarle todo. Unos días después de que Nadia se mudó a la residencia, recibí una carta formal del Consejo de Disciplina. El sobre era grueso y se veía muy oficial. Lo abrí en mi escritorio y leí cuidadosamente el contenido. Decían que habían revisado mi confrontación con los agentes federales en la entrada del hospital. Tenían preocupaciones sobre mi comportamiento con las autoridades y sugerían que quizá crucé ciertos límites en mi labor. Me requerían tomar un curso de capacitación correctiva sobre responsabilidad profesional. Sentí un vacío en el estómago al leerlo. Sabía que mis acciones en el hospital habían sido intensas, pero estaba protegiendo el acceso de mi clienta a atención médica urgente. Llamé al consejo y agendé una reunión para la semana siguiente. Cuando llegó el día, me senté frente a 2 abogados en una pequeña sala de juntas. Me pidieron explicar lo ocurrido. Les conté toda la historia. Admití que dejé que mis emociones influyeran, pero también describí las circunstancias. Expliqué que Nadia estaba por dar a luz, que los agentes intentaron impedirle recibir atención médica y que proteger la salud de mi clienta era más importante que mantener un comportamiento profesional perfecto. Me escucharon sin interrumpir. Cuando terminé, se miraron y hablaron entre ellos en voz baja. Luego me dijeron que emitirían una advertencia formal y que debía completar una capacitación en ética dentro de 60 días. Lo acepté como un resultado justo. Sabía que había llevado las cosas al límite, pero lo volvería a hacer para proteger a una clienta en crisis. 2 semanas después, asistí a la audiencia formal de sentencia de Nadia. El empleado de la tienda entró usando camisa de botones y pantalones caqui. Estaba nervioso. El juez Brenner lo llamó al frente para declarar como víctima. El empleado habló sobre el asalto. Describió el miedo que sintió cuando Nadia le apuntó con la pistola, cómo pensó que iba a morir y cómo aún tenía pesadillas. Le temblaban las manos, pero luego su voz cambió. Dijo que él también era padre, que tenía 2 hijos y que no quería ver a un bebé crecer sin madre si había una alternativa. Apoyaba el acuerdo que permitía a Nadia quedarse con su hijo, siempre y cuando ella le pagara y asumiera responsabilidad. El fiscal se veía sorprendido. Vi al juez Brenner asentir ligeramente. Nadia lloraba junto a mí, con su bebé en brazos. El juez Brenner pidió a Nadia ponerse de pie. Ella se levantó cuidadosamente, su hijo en los brazos. El juez la miró por un largo rato. Le dijo que recibía una oportunidad extraordinaria que la mayoría en su situación no tiene. Tiempo cumplido más 5 años de libertad condicional intensiva. Todas las condiciones acordadas seguían en pie. Programa residencial, consejería, pagos de restitución, pruebas de drogas aleatorias, monitoreo por GPS. Le aseguró que él revisaría personalmente su progreso en cada audiencia. Cualquier violación significaría cárcel inmediata. Pero también le expresó su esperanza de que ella aprovechara la oportunidad para construir una vida mejor para ella y su hijo. Nadia asintió y le dio las gracias, con la voz apenas audible. Salimos del tribunal y la llevé de regreso a la residencia. A la mañana siguiente, Nadia empezó su rutina diaria. Iba a clases de crianza de 9 a 11. Una maestra le mostró cómo sostener al bebé durante las comidas, cómo cambiar el pañal, cómo reconocer los diferentes tipos de llanto. Nadia tomaba notas y hacía preguntas. Después de comer, tenía consejería individual 2 veces por semana con una terapeuta especializada en trauma. Pasaba el resto de la tarde en su departamento con su hijo, mientras el personal pasaba para revisiones aleatorias. Estaba agotada. El bebé se despertaba cada 2 horas en la noche. Tenía que limpiar el departamento a diario porque inspeccionaban sin previo aviso. Asistía también a terapia grupal con otras madres, pero nunca faltó a una clase ni a una cita. Aprendía a cuidar a su hijo recién nacido al tiempo que afrontaba todo lo que había vivido. 3 semanas después de mudarse, Lila llegó a las 7 de la mañana sin avisar. Tocó la puerta y Nadia abrió con su hijo en brazos. Lila recorrió el departamento, revisó las condiciones, abrió el refrigerador y los gabinetes, vio la cuna y revisó la ropa del bebé. Se sentó a observar a Nadia cambiar un pañal y alimentar al bebé. Hizo preguntas sobre la rutina diaria y tomó notas en su tableta. El departamento estaba limpio, el bebé sano y bien cuidado. Nadia, cansada,
manejaba todo. Lila documentó el progreso positivo, pero le recordó que la supervisión seguiría durante meses y que cualquier problema requeriría acción inmediata. Nadia dijo que comprendía. Pocos días después, la doctora Beckwith programó un chequeo posparto para Nadia en la clínica. Examinó cuidadosamente a madre e hijo. El bebé había ganado suficiente peso desde el nacimiento y sus medidas eran normales. El cuerpo de Nadia se recuperaba bien. Beckwith observó cómo Nadia sostenía y calmaba a su hijo durante el examen. El vínculo entre ellos era fuerte y natural. Escribió en sus notas que mantenerlos juntos ayudaba a la salud de ambos. Le dijo a Nadia que estaba haciendo un buen trabajo y que continuara así. 60 días después de la orden de custodia, nos presentamos ante el juez Conway para la audiencia de revisión. Me senté junto a Nadia en la sala. Lila presentó su informe primero. Cumplimiento total. Departamento limpio. Bebé sano. Sin violaciones. Clementina habló sobre la participación de Nadia en el programa, asistencia perfecta, clases, reglas. El fiscal confirmó que los pagos de restitución iban conforme a lo acordado. El juez Conway le dijo a Nadia que estaba satisfecho con su progreso, pero dejó claro que la supervisión continuaría con intensidad. Programó la siguiente revisión para 90 días y mantuvo todas las condiciones. Unas semanas después, el fiscal asistió a una mesa redonda comunitaria que organicé con varios grupos de defensa. El tema era el encarcelamiento materno y sentencias alternativas. Hubo cerca de 30 personas, incluidos trabajadores sociales, abogados y madres con experiencia similar. Al principio, el fiscal se sentó al fondo, pero cuando la discusión abordó cómo el sistema trata a mujeres embarazadas y madres recientes, pidió la palabra. No se disculpó por haber procesado el caso de Nadia, pero compartió lo que aprendió y cómo a veces el enfoque estándar no es el más adecuado. Explicó que, cuando es seguro, mantener a las familias unidas puede servir mejor a la justicia que la separación automática. Tuvimos una conversación profesional y respetuosa, aunque veníamos de lados opuestos en la corte. 3 meses después de que Nadia me tomó del brazo afuera de mi oficina a medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Nadia. En la pantalla apareció una foto. Su hijo sonreía por primera vez, su carita radiante y feliz. El mensaje decía: gracias por creer en ella cuando nadie más lo hizo. Le respondí al instante, felicitándola por el logro, pero también le recordé que el día siguiente traerá nuevos reportes y requisitos. El trabajo no estaba terminado. Me quedé sentado en mi escritorio observando esa foto. Habíamos logrado que una madre y su hijo pudieran estar juntos cuando todo parecía estar en su contra. A veces, luchar por una sola persona puede cambiarlo todo, pero sabía que los siguientes 3 meses serían tan difíciles como los primeros. Nadia aún tenía años de libertad condicional y supervisión por delante. Un solo error todavía podía costarle todo.